Escuche, el velo que impedía que tu presencia entrara en mi vida ya está roto. No hay nada, escuche bien, no hay nadie, no existe creación que pueda impedir que tu presencia se haga presente en mi vida. Alguien tiene que creer esto. Alguien tiene que vivirlo, alguien tiene que tomarlo y hacerlo suyo, porque no hay nada que pueda impedir que Dios te irrumpa en tu situación, en tu casa, en tu panorama, en tu trabajo. No hay nada que pueda impedir que la voluntad de Dios se siembre en donde tú estás. Muy fuerte esto, porque cuando usted entiende esto, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el quién ni el por qué, usted vivirá en paz porque va a entender que Dios es quien tiene el control de su vida y que Él va a llegar en el momento más indicado a cambiar la situación, a cambiar el panorama de lo que estés viviendo. Aleluya. Bríndale un aplauso a Jesucristo. Y busque rápidamente en el libro de Mateo capítulo 4. Libro de Mateo capítulo 4. Aleluya. Leemos a la altura del verso 1. Dice: en el nombre de Jesús seré las palabras. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Jesús. Siéntese, hay unos cuantos minutos. Siéntese unos cuantos minutos. Toque a alguien que usted tenga cerca. Toque a alguien que usted tenga cerca. Y dígale por una palabra. Toque a alguien y míralo serio. Y dígale por una palabra. Vive Dios. Toda la creación que hoy vemos, todo ser vivo que hoy vemos, fue creado por una palabra. Libro de Génesis capítulo 1 dice que el principio, dice que Dios simplemente daba la palabra. Él decía: hágase la luz, y la luz se hacía. Divídanse las aguas, y las aguas se dividían. Crezca hierba en la tierra, y la hierba crecía. Él simplemente daba la palabra, y había algo que germinaba y provocaba que lo que Él decía se efectuara tal y como Él lo dice. Que no había manera de que esto fuera alterado o fuera cambiado simplemente porque era su palabra. Más fuerte aún, libro de Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y dice que este mismo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es lo que dice, pero repito, dice que en el principio era el verbo. El verbo no es más que simplemente todo lo que indica acción, estado y movimiento. Es simplemente una palabra. Dice que esto era lo que era en el principio, pero cuando Él daba la palabra, había una acción que el mismo verbo ejecutaba. Que todo lo que Dios decía tenía que cumplirse, que todo lo que Dios mandaba tenía que hacerse, que no había manera de hacer alterado, porque cuando Dios daba la orden había algo, un poder mayor que actuaba y provocaba que esto mismo se efectuase. Toque a alguien y dígale: todo lo que ves fue hecho por una palabra. En hebreo, el término palabra se define como verdad, que es imaginación o pensamiento
Y me imagino yo que en el momento de que Dios va a crear o va a provocar que algo crezca en la tierra, primero nace en sus pensamientos, primero nace en su corazón, primero nace en la eternidad de Dios para luego ser ejecutado en la tierra. Por eso no se sorprenda cuando usted esté viviendo en una situación sin salida, de precariedad, y usted vea que algo extraordinario o sobrenatural comience a trabajar. No es porque usted tenía que estar en la situación, es porque cuando Dios determinó que usted iba a entrar en la situación, también determinó la salida de dicha situación. Más fuerte esto, usted va a hacer cosas y va a vivir cosas que usted no sabía que podía hacer, no se imaginó que podía hacer. Eso no es que usted se lo va a inventar, es que Dios lo incrustó en el chi de su corazón desde el momento en que lo creó. La palabra también se traduce del hebreo como logos, que es el efecto o el actuar. Esto es cuando Dios da el mandato, primero nace en su corazón y luego hay algún poder que efectúa para que esto se haga vivo. Elías entendió esto. Elías lo entendió tan preciso que él se paró un día y dijo: si no es por el dicho de mi boca, aquí no caerá ni agua ni rocío. Elías se paró como el hombre de Dios y dijo: si no es por el dicho de mi boca, aquí no caerá ni agua ni rocío. Si no es por la palabra que va a salir de mi boca, aquí no va a pasar nada. Elías entendió que cuando un hombre está sujeto a Dios, simplemente con una palabra es capaz de desatar que los cielos se abran, y es capaz de provocar que el infierno tiemble simplemente por desatar una palabra. Elías entendió esto y Elías se detuvo y dijo: yo voy a hacer que todo el panorama de la tierra sea alterado. Yo voy a provocar que toda esta situación sea cambiada. Y yo dije: pero ¿cómo es que Elías se levanta siendo tan simplemente un hombre y dice que por el dicho de su boca, que por lo que él diga, que por lo que él declare, algo va a pasar que afecte toda la tierra? ¿Cómo es posible que Elías se levante y diga que si no es por lo que él va a hablar, nada va a pasar? Que si no es porque algo va a salir de su boca, que nada va a pasar. Entendí que cuando hay un hombre que entiende el propósito de Dios en su vida, que entiende quién es Dios en su vida y se alinea con el propósito de Dios, no habrá nada ni nadie que pueda impedir que Dios cumpla su propósito. No habrá nada que pueda provocar que Dios se manifieste en la situación de que se está viviendo en la tierra. Entendí que cuando Elías se levantó y se paró, dijo: la situación que se está viviendo en la tierra no va a ser necesaria o no va a ser tan fuerte para provocar que lo que Dios determinó en mi vida se cumpla. Dígale a alguien: por una palabra. Por una palabra. Se da una situación en la Biblia. Con Jesús se acerca a un joven y le dice: Jesús, necesito que mi siervo que tiene lepra sea sanado. Y Jesús le dice: sí, está bien, vamos. Y él lo detiene y le dice: no, Señor, no necesito que vayas. Declara la palabra y así se hará. Desata la palabra y así se hará. Jesús dijo: sí, yo estoy dispuesto a ir y hacerte el milagro. Pero lo que me impactó no fue la decisión de Jesús. Lo que me impactó fue la creencia de este hombre en la palabra de la boca de Jesús. Él dijo: no necesito que tú vayas, simplemente necesito que des la palabra, porque yo entiendo que en tu boca hay poder. Yo entiendo que en tu palabra hay poder. Y aunque no estés presente, simplemente porque tú lo has declarado, yo entiendo que así será. Escucha esto.
Yo vengo a hablarle a alguien que le ha pedido algo a Dios y está esperando que Dios se manifieste en la tierra. No esperes que Dios se manifieste en la tierra. Ya Dios dio la palabra. Esa palabra ya está. El milagro ya está. Escucha esto. El milagro no lo vas a recibir cuando lo veas. El milagro lo vas a recibir cuando lo creas. Él le dijo, no necesito que estés presente. Necesito simplemente que tu palabra llegue allá. Más fuerte, el salmista escribió y dijo que ninguna palabra que sale de la boca de Dios volverá al mismo Dios sin causar efecto. Que como el árbol nace y la flor se cae, pero su palabra no vuelve a Dios sin causar el efecto por el cual salió de la boca de Dios. Hay personas que están atrapados con la palabra de Dios dentro de su corazón. Y hasta que no te sacudas y entiendas que tienes que salir del lugar del estancamiento para que esta palabra se haga manifiesta. A veces nos sentamos simplemente a esperar a que Dios venga y haga algo, donde hace rato que Dios dijo que eso estaba hecho. Hay personas esperando que Dios efectúe el milagro, donde hace rato que Dios cumplió ese milagro. Libro de Mateo, capítulo 4. Esto impactó fuertemente mi vida cuando lo leí. Dice que Jesús venía de ayunar 40 días y 40 noches. Y fue llevado por el Espíritu, dígale a alguien, por el Espíritu, al desierto para ser tentado. Escuche esto. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Un hombre que viene de 40 días de ayuno. Un hombre que viene de estar presente por 40 días en búsqueda constante hacia Dios. Es llevado por el Espíritu, escuche, para ser tentado, no para ser gloriado, no para ser enaltecido, no para ser crecido, sino para ser tentado. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Tengo para decirle a alguien que tu mejor temporada va a llegar después de que estés en tu peor situación. Necesito que usted crea esto. Tu mejor temporada se va a hacer presente en tu vida después de que salgas de tu peor situación. En la peor situación se sufre, se llora, se desgrana cualquiera. Pero debes de entender que esa situación no es más que el camino que te está preparando para llegar al lugar de gloria. Alguien tiene que entender que la situación no es para destruirte, sino para hacerte crecer. La situación no es para oprimirte, sino para multiplicarte. La situación no es para acabar contigo, es para sacar quién tú eres. Dice la palabra que el pueblo de Israel, mientras más los oprimían, más y más se multiplicaron. Mientras más los oprimían, más y más se multiplicaban. Ellos se estaban multiplicando antes de la opresión, pero cuando llegó la opresión fue cuando se comenzaron a multiplicar más y más y más. Es porque las situaciones difíciles sacan lo que Dios sembró en tu corazón. Las situaciones difíciles van a manifestar lo que hay dentro de ti que tú no has despertado aún. Dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado, y se le aparece el tentador y le dice: escuche, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Dice que Jesús ya tenía hambre y él le dice: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Satanás no estaba adivinando.
Satanás entendía en qué situación se encontraba Jesús. Satanás no estaba hablando de forma ilógica. Lo que Satanás estaba diciendo tenía mucho sentido. Tienes hambre, eres hijo de Dios. Ahora convierte esta piedra en pan y cómetela. Mas sin embargo, yo conozco y me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que Jesús tenía el poder, la capacidad para convertir la piedra en pan y comérsela. Mas sin embargo, había algo más fuerte que Jesús seguía, y era el propósito eterno de Dios en su vida. Él dijo, aunque mi situación humana me lo está pidiendo a gritos, aunque mi situación humana me está diciendo conviértela en pan y cómetela, hay algo en el cielo que me conecta, hay algo en el cielo que me mantiene, hay algo en el cielo que me sostiene y me dice no lo hagas. Primero aplícate a la voluntad perfecta y eterna de Dios. Primero la voluntad de Dios y luego mi humanidad. Jesús entendió que primero va lo que está desde el cielo y luego lo que está aquí en la tierra. Escuche esto, lo que estás viendo fue hecho de lo que no se veía. Primero lo imposible, primero lo invisible y luego lo que se puede manifestar. Jesús tenía capacidad y poder para convertir la piedra en pan, pero él entendió y se sometió al propósito eterno de Dios. Escucha esto, no renuncies, nunca renuncies a lo que Dios ha puesto en ti por alcanzar lo que el hombre puede ofrecerte. Mire, cuando yo era nuevo creyente, yo anhelaba predicar. Quería ser predicador a toda costa. Y la primera vez que me tocó predicar, alguien oró por mí y me dio una palabra. Y me dijo, Dios va a ampliar tu conocimiento y te dará revelaciones de la palabra como nunca has pensado. Yo tomé esa palabra y la hice mía. Al poco tiempo estaba con un siervo de Dios y con Francisco. Y le preguntamos que para qué nosotros dábamos en el Evangelio. Él le dijo a Francisco, varón, tú das para ser un excelente predicador. Un excelente predicador. Ahí está Francisco. Un excelente predicador. Y cuando se refirió a mí, dijo, varón, tú estás bueno para cantar mucho coro en vigilia. Él quizás pensó que yo me llené de alegría y yo lo que me llené fue de tristeza y de dolor. Porque dije, si él no está viendo esa capacidad en mí, es porque quizás yo no la tenga. Me llené de tristeza y quizás mi inmadurez me hizo querer renunciar al predicar. Y al cabo del tiempo volví a retomar mi pasión por predicar porque me gusta. Y luego de esto, estábamos en una vigilia, habíamos un grupo de jóvenes. Y hay un varón ahí que está orando y ora por mí. Y me dice, varón, aunque tú quieras ser predicador, tú no vas a ser predicador. Dios no te llamó a ti como un predicador. Eso me terminó de partir el alma. Yo, como todo buen siervo de Jesucristo, escucho la palabra del hombre de Dios y no le hago caso. Y sigo pensando y creyendo en mi corazón que yo soy un predicador. Pero cuando él me dio esta palabra, mi mente, mi cuerpo, mi corazón retumbó. Yo hasta lloré. Yo lloré, yo me fui en lágrimas. Dejé de ir a los cilicios.
Dejé de ayunar con ese fervor por buscando ser un predicador. Hasta que un día tuve un encuentro con Dios. Y cuando me encontré con Dios, lo que Dios me hizo entender es que lo que Él ha puesto en mí no es lo que dictan los hombres. Escuche esto. Lo que Él ha puesto en mí no es lo que dictan los hombres. Los hombres pueden dar pronósticos. Los pronósticos no son realidad, simplemente son teoría. Lo que Dios declara sobre ti, eso es ley y la ley se cumple. Entendí que lo que Dios me dio primero, eso es lo que va a germinar en mí. Entendí que lo que el hombre diga, eso se va a borrar porque son palabras que se las puede llevar el viento. Más sin embargo, hay una palabra que salió de la boca de Dios y esa palabra no va a retornar a Él sin que primero haga su efecto en mí. Y me paré estando solo en mi casa y dije: mentira, diablo, lo que tú has puesto en mi corazón o en mi mente no es lo que Dios determinó. Aunque tú te hayas levantado con poder para destruirme, hay uno más fuerte que me dice: yo soy Jehová tu Dios y te sostengo de mi mano derecha. Entendí que hay una conexión del cielo en mí que va a provocar que todo el reino de las tinieblas pueda temblar. Fíjate lo que dice Jesús. Satanás le dice: convierte esta piedra en pan y cómetela. Mas sin embargo, Jesús le responde: no tan solo del pan vivirá el hombre. No tan solo del pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale, escuche, que sale, que germina, que es expulsada de la boca del Dios Altísimo. Jesús no dice que al hombre que no coma pan, Jesús no le dice que el pan no te va a quitar el hambre. Jesús no le dice que el pan no te va a hacer crecer humanamente. Jesús no le dice que el pan no te podrá dar vida. Él lo que dice que no es suficiente para que tengas una vida. Jesús le dice: no tan solo, escuche, Él no está diciendo no del pan, Él dice no tan solo, es decir, come pan, pero el pan no será suficiente, el pan no te llenará, hay algo más que necesitas. Aunque comas pan y te llenes de pan, aunque comas pan y sigas comiendo pan, hay algo más que necesitas para tener vida, hay algo más fuerte, hay algo más grande, más poderoso, hay algo que necesitas para poder tener vida plena. Él le dice: no tan solo del pan vivirá el hombre, sino que el hombre tendrá vida cuando tenga en su corazón la palabra que sale de la boca de Dios. No tan solo del pan vas a vivir, sino que vas a vivir de lo que Dios dice de ti. Hay algo muy fuerte aquí. El pan es algo que se produce aquí en la tierra. El pan es algo que se come para tener vida aquí en la tierra. Pero el pan no es suficiente para mantenerme a mí con vida. Se lo explico de otra manera. El pan es algo humano y no es suficiente para mantenerme de pie. Por lo tanto, ninguna situación que se dé aquí en la tierra será tan poderosa para quebrantarme, porque aunque me veas aquí en la tierra caminando, mi corazón, mi mente están conectados en el cielo. Mi vida no depende de lo humano, mi vida depende de lo eterno. Y aunque la situación esté precaria, en el cielo hay otra situación, y mi vida no va a depender de la situación humana, sino de la situación que hay en el cielo. Póngase de pie. Bríndele un aplauso a Jesucristo. Yo quiero que usted reciba esta palabra. Cuando Lázaro murió,
Dios va a hablar a alguien aquí. Esto es para alguien aquí. Cuando Lázaro murió, dice que Jesús venía de camino cuando le dijeron que se enfermó y todo eso. Dice que Jesús llegó al lugar cuando Lázaro tenía 3 días de muerto. Dice que llegó al lugar cuando Lázaro ya estaba muerto. Él podía llegar cuando estaba enfermo y sanarlo, pero él no llegó cuando estaba enfermo y lo sanó y punto. Dice que llegó cuando Lázaro estaba muerto y enterrado en la tumba. Cuando Jesús llegó, todos salen y le dicen: Jesús, si hubieses llegado antes, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto, mi hermano estuviera vivo, pero sé que tú lo amabas. ¿Y cuántas cosas? Jesús dice: llévenme a la tumba. Cuando Jesús llega a la tumba y se para en la tumba, escuche bien lo que Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Jesús dice primero: quiten la piedra. Y luego dice: Lázaro, sal fuera. Vengo a decirte en esta noche: estás esperando el milagro y el milagro ya está ejecutado. Vengo a decirte, estás esperando que alguien venga a resucitar a Lázaro. Lázaro ya no necesita que lo resuciten. Necesita un hombre que se levante y diga: Lázaro, sal fuera. Alguien está esperando el milagro y Dios hace rato que lo ejecutó y te está diciendo: párate y recíbelo, declara la palabra, simplemente habla, porque el milagro está cumplido. Jesús no llegó y dijo: Lázaro, resucita y ven. No, Jesús llegó y dijo: Lázaro, estás vivo, ven, sal para afuera. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.